Y Laura Toro es la responsable de participación del Consejo Ciudadano de Podemos Asturias y la responsable de implementar, lanzar y constituir la primera Asamblea Ciudadana de Podemos Asturias, que es también la primera Asamblea de Bueno, lo primero, daros las gracias a todos y a todas por estar aquí hoy en esta rueda de prensa, donde vamos a presentar públicamente la Asamblea Ciudadana de Asturias, que está impulsada de nosotros desde Podemos. El hecho de que yo esté aquí sentada se debe a que hace 2 años, cuando más o menos por estas fechas, empecé a participar en este proyecto en un local que había en el centro de Xixón, en un lugar que era cercano, un espacio donde se podía asistir de forma abierta. Esto fue lo que hizo que tomara la decisión, lo que facilitó que diera el paso adelante, como hicimos muchas ciudadanas y muchos ciudadanos a lo largo de estos años, para participar en este proyecto que nosotros llamamos Podemos y formar parte de lo que es el cambio social que también pensamos los que estamos aquí y los que están fuera en el día a día trabajando para cambiar lo que es la realidad social de Asturias y de nuestro país. Tenemos ya unas experiencias que vienen desde las elecciones autonómicas, desde las elecciones también generales, donde tras 9 meses en las instituciones nos hemos encontrado que son las condiciones ahora favorables para poner en marcha unos espacios que amplíen tanto nuestra capacidad de transformar dentro y fuera de las instituciones la realidad social, como que la gente debe de participar también en la toma de decisiones que se llevan en el día a día dentro de los espacios más institucionales. Pensamos que hay que adaptar las formas de organización y de intervención social, donde las personas sean escuchadas, y creemos que debemos de caminar con los pies y dejarnos guiar por nuestras ideas para transformar la sociedad y además servirnos de experiencias pasadas, para que nuestra voz tenga eco dentro de las instituciones, tenga eco en los medios de comunicación. Pensamos que también deben de hablar de los problemas aquellas personas que los sufren en el día a día, porque son las que los conocen. No quienes no han pisado nunca o prácticamente nunca las calles, ni han sufrido nunca ni las listas de espera, ni deben de afrontar otras problemáticas. Pensamos que la ciudadanía también debe ser educada para la democracia, en el debate político y además sobre todo en la participación. Queremos convertir la agenda de la gente en la agenda en la que hablen los medios de comunicación y las organizaciones políticas. Pensamos que los intereses de la ciudadanía deben de estar antes de los intereses de cualquier partido. Por eso creemos que es el momento de convocar la Asamblea Ciudadana de Asturias para que la política no vuelva a quedar nunca encerrada en las paredes de las instituciones, de los ayuntamientos ni de los parlamentos. Pensamos que la gente ya no acepta que cuando se hable de cambio, quienes están hablando de él también hagan pactos con la corrupción, y la gente ya no quiere escuchar de las palabras, que quien habla de progreso, pero a la par está aceptando que no sean impuestos recortes desde despachos que ocupan personas que casi nunca han pisado las calles, despachos que se encuentran muy lejos de Asturias en el ámbito internacional y que no conocen la problemática local ni del día a día ni de los asturianos ni de las asturianas. Es el tiempo que aquellos que hablan de participación y además se niegan a la par a consultar a la ciudadanía, este tiempo para ellos se está agotando. Nosotros creemos en la participación porque compartimos los valores que han llevado a un proceso de cambio, un proceso que es necesario que traspase las fronteras de lo que la gente puede entender que limita a Podemos, y no queremos permitir que nos arrebaten lo que hemos construido en común. Por eso nuestra propuesta con la ciudadanía es la Asamblea Ciudadana de Asturias, que es un lugar al que puede acudir todo el mundo, pero no va a ser un espacio inmóvil, sino va a ser un espacio abierto. Es un gesto político que queremos hacer con las personas en el día a día. Queremos que la política se acerque a donde están las personas, donde estamos cada uno y cada una,
que hablen en esos espacios con sus amigos, con sus compañeros, con sus familiares, en el trabajo, en las cafeterías, en cualquier lugar, que se hable de política, que se lleven a cabo propuestas, que se hable también de situaciones y de posibles soluciones. Lo que queremos con la Asamblea Ciudadana es construir cualquier espacio, convertirlo en un foro de discusión política donde los ciudadanos tengan capacidad de decisión y nos transmitan las ideas y lo que pasa en el día a día. Queremos estar al lado de todos los asturianos y de todas las asturianas, y de eso va la Asamblea Ciudadana de Asturias, que es un proceso a lo largo de 3 meses y donde planteamos escuchar desde las problemáticas más locales, donde son los problemas cotidianos y lo más cercano, lo que nos pasa en el día a día, en nuestra manzana, en el barrio donde realizamos nuestra actividad diaria. Estos talleres locales será el primer paso que demos de esta Asamblea Ciudadana. En él buscaremos, como decíamos, las soluciones a nuestros problemas. ¿Y por qué lo llamamos talleres locales? Lo llamamos talleres locales porque lo que estamos buscando es que la gente no solo hable de sus problemas, sino también que busque soluciones y que las pongan en marcha, que se conviertan en activistas y que no simplemente sean personas que van cada 4 años a votar. Debemos de cambiar también la mentalidad ya de los ciudadanos y de las ciudadanas. No solo lo más cercano tendrá cabida dentro de la Asamblea Ciudadana, sino también queremos construir respuestas colectivas a cuestiones que preocupen en cada rincón de Asturias, como es el desempleo o las condiciones en las que trabajamos, la educación de nuestros jóvenes y además también el cuidado de nuestros mayores y la salud de las personas y de nuestro entorno, problemáticas más globales que se desarrollarán en un foro que vamos a llamar y queremos bautizar como asambleas sociales, porque no solo el ciudadano a nivel individual puede acudir, sino también los movimientos sociales que ya estaban antes de lo que fue este proyecto, puedan acudir también los movimientos sociales y más constituidos. Las asambleas sociales se llevarán a cabo también a lo largo de toda Asturias, a lo largo del mes de mayo. Como también vosotros sabéis ya, tenemos lo que llamamos dentro de los círculos. Los círculos son espacios donde cualquier ciudadano y ciudadana, no tienes que estar inscrito dentro de Podemos. En estos círculos ya se está trabajando también en experiencias transformadoras y queremos que se siga trabajando, pero además queremos dar la oportunidad de que todas las personas que aún no se han acercado o que no han llevado a cabo sus propuestas, sus problemas cotidianos, se acerquen a lo que son los círculos que ya han venido trabajando desde hace un tiempo dentro de nuestra estructura de una forma más sistematizada. Que los círculos en este proceso de la Asamblea Ciudadana se junten nuevamente, abran sus puertas, inviten a los colectivos y a la ciudadanía y durante todo el mes de mayo se hagan encuentros de estos paneles de círculo también a lo largo de toda Asturias. Todo esto nos tiene que llevar a un momento más importante donde nuestro objetivo es hacer un pacto con la ciudadanía, reafirmar los compromisos de la gente que nos votó el 24 de mayo en las autonómicas y en las municipales y seguir escuchando a la gente, seguir teniendo un diálogo con la ciudadanía. Todo esto lo queremos volcar en lo que sería el encuentro ciudadano el 4 de junio, que sería el momento donde queremos poner en común todas las propuestas, donde queremos firmar los compromisos para continuar haciendo futuro y construyendo entre todos lo que es Asturias. Queremos llegar con unos objetivos a cumplir, tanto por nosotros como por quienes están al otro lado, para seguir cambiando nuestras vidas. A todo este proceso es lo que le vamos a llamar Asamblea Ciudadana de Asturias, y donde no entendemos que sea un simple espacio de deliberación, sino que es un esfuerzo de movilización conjunta. Queremos reafirmar nuestro compromiso de diálogo con quienes confían en nosotros y quienes quieren que Asturias sea un lugar de futuro donde podamos estar todos y todas.
¿Dónde va a ser el encuentro ciudadano? El encuentro ciudadano sería en Gijón, la fecha cumbre de todo lo que es el proceso, con las distintas fases, y sería el 4 de junio, sería en Gijón. Os quería preguntar, ¿por qué planteáis ahora esta iniciativa? ¿Pensáis que este espíritu de asamblea, de contar con la gente, se estaría perdiendo un poco a nivel estatal o en Asturias, que decretasteis en las instituciones? ¿Pensáis que es el momento de volver a firmar un poco ese compromiso con la gente que igual se había perdido? Nosotros esto no lo vemos que se haya más como perdido, sino es una reafirmación de los valores y de nuestros compromisos. Es el hecho de mostrar lo que son con hechos las palabras, ¿no? Que nosotros siempre hemos contado con la ciudadanía, queremos contar con la ciudadanía y no debemos de pensar que la política debe ser de otra forma. El hecho de entrar en las instituciones desde hace 9 meses no nos convierte en políticos, sino simplemente en ciudadanos y en ciudadanas, en personas normales, que durante estos 4 años lo único que queremos llevar es la voz de la gente al Parlamento, llevar la voz de la gente a los municipios donde hemos entrado dentro de las concejalías. ¿Queréis que se va a hacer en otros sitios de Asturias, de España, además de ir aquí en Asturias? Como te decía, nosotros aquí en Asturias somos los pioneros. Es la filosofía, no entendemos los que estamos dentro de este proyecto hacer política de otra manera, por lo que entendemos que otros compañeros y otras compañeras, cuando verdaderamente ellos también estén ya con el proceso más llevado a cabo, porque es un proceso que también es complejo, hay muchas personas y muchos compañeros de otros lados, de otros círculos, de otras localidades que están dentro de este proyecto. Nosotros este es el momento, después de 9 meses queremos hacer ese compromiso, refrendar esas propuestas programáticas que habíamos recogido y para nosotros este es el momento, pero sin duda alguna se va a replicar por toda España. Sobre eso, es parte de lo que vamos a tratar al Consejo Ciudadano Estatal, que es este sábado. Vamos a plantear que nuestra propuesta para este momento político pues pasa por la participación, la movilización y el compromiso ciudadano, ¿no? Frente a unos gobernantes, ¿no?, que parece tanto en Asturias como en España, que carecen de plan. Decíamos esta mañana, Guillermo Martínez, parece que carecen de un plan de hacia dónde tienen que ir para salir de la crisis y construir una Asturias y un Estado, ¿no?, que refleje, que sea un lugar que nunca ha ser vivido, que sea un lugar donde se presente un proyecto de futuro y un proyecto de país, ¿no? Y entonces ante eso, pues obviamente si los gobernantes no quieren construir un plan y no lo tienen, pues la ciudadanía la que tiene que dar un paso adelante y tomar la palabra, ¿no? Y nosotros en ese sentido queremos ser herramienta pues para vehicular pues lo que creemos que mucha parte de la ciudadanía ya sabe. Quiero preguntar, la relación con la FSA y con el PSOE de aquí de Asturias, ¿puede cambiar algo en función de lo que resulte de las conversaciones que se den en Madrid? La política... ¿Qué decir? De las elecciones que se abrieron ayer o que hay ese gobierno la valenciana, no lo hay. ¿Aquí puede cambiar algo? La política en Asturias se decide en Asturias. Y lo que va a cambiar la dinámica que mantiene la FSA y su relación con Podemos va a venir determinada por la participación ciudadana, porque haya gente que respalde las demandas que ya estamos trasladando a los parlamentos y que muchas de ellas van a ser recogidas en este proceso. Confiamos más en que la participación y la integración ciudadana hagan cambiar la actitud de un gobierno que siga dando la espalda a las necesidades sentidas en Asturias, más que vengan unas elecciones anticipadas a resolver el problema de Jaime Fernández o un acuerdo a nivel estatal que le rescate de su propia inercia. Última cosa, no tiene mucho que ver, está de actualidad el problema del vertedero de Serín. ¿Cómo lo veis? ¿Qué alternativa veis para ¿estáis por incineradora, no incineradora? ¿Cómo lo veis? El ejemplo del vertedero de Serín es un ejemplo del tipo de cosas que se pueden resolver si se le pregunta a la ciudadanía. Si lo que nosotros estamos lanzando aquí en este proceso de participación amplio fuese tenido en cuenta y formase parte de la lógica que mantienen las instituciones. Si a la gente que sufre los malos olores, si a la gente que tiene que gestionar, ¿no?, la vida cotidiana o que podría verse perjudicada por una incineradora que contamina, que no es rentable, que no genera empleo, se le preguntase qué hay que hacer con el dinero malgastado en proyectos como el de la incineradora, seguramente se les habría ocurrido otro tipo de cosas. Y eso es precisamente lo que tratamos de hacer con este proceso. El volver a hablar de los problemas que le preguntan a la gente y que sea la gente la que se implique en buscar soluciones, pero también en defenderlas. Porque si no, seguirán gobernando quienes no se presentan a las elecciones.
general, por ejemplo, de la contaminación, va a ser una de las cuestiones seguramente claves que salga en este proceso. ¿Por qué? Porque además de los talleres locales que explicaba Laura, hay también asambleas sociales donde se va a evaluar la situación del medio ambiente en Asturias, de la calidad del aire, porque es una problemática que es transversal, no es una cuestión del barrio de la Calzada o del barrio de la Carrocería, es algo que siente toda la ciudadanía, especialmente en la zona centro. Entonces, es una de las cuestiones que se va a tratar para buscar soluciones, porque no queremos seguir esperando a que Belén Fernández asuma los resultados de las sentencias judiciales. ¿Cuáles creen que van a ser los problemas más comentados en los talleres, en los círculos? Pues vamos a ir a detectar lo que son las problemáticas más locales, que era lo que decíamos, ¿no? Lo que verdaderamente te puede preocupar en el día a día, como los problemas que sean nuestro futuro, ¿no? De tener un futuro prometedor. En los temas que nosotros estamos ya trabajando también, parte de lo que habíamos recogido en el programa, son las inquietudes, por ejemplo, más de cara al futuro, ¿no? Lo que está saliendo ahora, temas sobre todo de sanidad, el tema de la educación, de tener verdaderamente una oportunidad de aquí laboral, de que todos los jóvenes que han sido formados en la Universidad de Oviedo puedan volver y no continuar con esta fuga de cerebros que estamos continuamente teniendo en Asturias. Entonces, no solo eso, sino también escuchar a la juventud, escuchar a las personas mayores, que tengan también una buena vivencia en el día a día, que no nos olvidemos de todos, y del mundo rural también, porque nos estamos encontrando con el cierre de escuelas, nos estamos encontrando con muchas problemáticas cuando nos están hablando de futuro. Nos están hablando de futuro, pero todas las decisiones y todo aquello que se está llevando a cabo dentro de las instituciones, quienes son los que tienen la capacidad de cambiar las cosas, son mensajes totalmente contradictorios. Entonces, lo que nosotros esperamos encontrarnos es sobre todo gente que tenga compromiso también para luchar contra lo que es el desempleo, una falta de futuro, de educación o una falta de poder quedarse aquí. Lo que estamos buscando también es una parte de la ciudadanía que precisamente se implique en el día a día de lo que es lo que está sucediendo, porque si no elevamos la voz no vamos a ser escuchados. ¿Y lo vais a hacer a lo largo de todos los concejos de Asturias? ¿O solo los que tenéis alguna representación? No, es a lo largo de toda Asturias. Queremos escuchar tanto a Oriente como Occidente como la parte central. Que todo el mundo que tenga algo que decir tenga un espacio donde acercarse.